Este día, 24 de noviembre del 2017, estoy grabando el audio número 5, cuyo título es Retazos históricos que escribieron la realidad. Lo que sucede ahora en el mundo, en cuanto a guerras, crímenes políticos, corrupción, drogas, genocidio, instalación de gobiernos incapaces, súbditos imperiales y mercaderes del tesoro nacional, son polvo de aquellos lodos de hace un siglo que concretizaron el poder masónico sionista sobre el gobierno de los Estados Unidos al ascender a la presidencia Franklin Delano Roosevelt. Al escudriñar estos hechos históricos en busca de la verdad y divulgarla, sigo la línea que nos legara el maestro de Galilea al expresar: conoceréis la verdad y ella os hará libre, agregando a ello lo que nos recomienda don Miguel de Unamuno cuando expresa: por de pronto una sola cosa, y ella sencillísima, es decir, siempre y en todo caso, la verdad, pero sobre todo cuando sea inoportuna. Creo seguir esos conceptos y lo seguiré haciendo mientras pueda, como lo han hecho hombres y mujeres, aún estando dentro del sistema y viviendo de él, y lo hacen y seguirán haciendo con toda la valentía que les da su integridad moral. La información y los hechos. Ante la legislatura de Texas, Austin, un general preocupado por su país expresó lo siguiente: me preocupa ya la seguridad de nuestro gran país, no tanto a causa de una eventual amenaza del exterior, como a causa de las fuerzas insidiosas del interior. El general Douglas MacArthur denunció infiltraciones traidoras en su país, y esta denuncia, hecha en junio de 1951 por el general MacArthur, dejaba entrever que hay dos Estados Unidos, de lo cual hablaremos en otro momento. Mucho antes que el general Douglas MacArthur, y desde la Casa Blanca, ocupando la presidencia de la nación, Woodrow Wilson escribió en 1913: la situación, dijo, se resume en los siguientes hechos: que un número comparativamente limitado de hombres controla la fuerza hidráulica, que el mismo número de hombres controla en amplia medida los ferrocarriles, que a través de convenios que se han pasado entre ellos de mano en mano, controlan los precios, y que ese mismo grupo de hombres controla los créditos más vastos del país. Los amos del gobierno de los Estados Unidos son los capitalistas y manufactureros mancomunados. ¿Y cómo acumulan tanto poder estas familias mafias? Pregunto. La crisis mundial de 1929 resulta del trabajo histórico del Sanedrín, que se remonta a su vez al rey Salomón. Según los anales secretos del sionismo judío, Salomón y otros sabios israelitas elaboraron desde el año 929, o sea 929 antes de Jesucristo, el proyecto de un sistema que debía conducirlos a la conquista del universo entero para Sion, por procedimientos pacíficos. Esta historia involucra el falso socialismo practicado en la URSS, provocado por capitalistas de los Estados Unidos
y no por la misma Rusia. Continuó la historia dando a conocer, para quienes desconocen, la gran crisis de 1929 e ir comprendiendo que guerras, crisis, pestes, inestabilidad social como la que padece El Salvador son provocadas para beneficio de intereses que irán quedando al descubierto para la humanidad, e ir entendiendo que tras sus desdichas, sus miserias, tras el odio que ha invadido a las sociedades, la ignorancia, las divisiones partidistas, etcétera, son provocadas por ciertos grupos de poder financiero militar. Dominan ya gran parte de muchas naciones y casi en su totalidad, especialmente Rusia y Estados Unidos. Estoy aclarando para quienes lo ignoran por qué se dio la gran crisis de 1929. En los últimos años de la administración del presidente norteamericano Calvin Coolidge, el movimiento político judío masónico había perdido influencia en los círculos de la Casa Blanca. Este fenómeno se acentuó a principios de 1929 al subir el presidente Herbert Clark Hoover, que si no se oponía a los planes internacionales de ese movimiento, por lo menos no se prestaba a desarrollarlos. Y así se crea el problema. Esto implicaba que un cambio fundamental en la alta política de Norteamérica estaba ya iniciándose. El movimiento político secreto preparó entonces una gran contraofensiva. Los magnates Baruch, Warburg, Schiff, Goldman, Morgan Jr., Rockefeller, Rothschild y otros más, mediante el poderoso instrumento de sus consorcios bancarios, o sea, el supercapitalismo, aceleraron vertiginosamente la circulación del dinero y luego la detuvieron bruscamente, con lo cual provocaron en octubre y noviembre un cataclismo económico y sumieron a Estados Unidos en la quiebra. Algo parecido a lanzar a un tren en veloz carrera y luego aplicar súbitamente todo el aire comprimido de los frenos. Numerosas empresas se paralizaron, falta de crédito, y miles de obreros quedaron cesantes de la noche a la mañana, cosa que automáticamente redujo el poder de compra del público y precipitó a otras empresas a las crisis, con los consiguientes reajustes de personal. Los daños sufridos en unas empresas repercutían en otras. Las 3/4 partes de los negocios padecieron daños más o menos graves. La producción bajó casi a la mitad. El Estado recaudó menos impuestos y a su vez se vio forzado a disminuir sueldos y a paralizar obras. Fue una tremenda reacción en cadena. Esto afectó en sus ingresos a 17 millones de personas, a unas con cesantía total, a otras privilegiándolas de horas extras y a algunas más dejándolas con trabajo esporádico. Familias con más de 70 millones de personas sufrieron daños directos. Como siempre, un mar de versiones propagandísticas se esparció para encubrir la terrible maniobra con el nombre de crisis de sobreproducción, cosa falsa. Pues en esencia era una acción política de sorpresa para desprestigiar a la administración nacionalista de Hoover y propiciar el ascenso de Franklin Delano Roosevelt a la presidencia de los Estados Unidos. Roosevelt había sido consagrado como maestro de la logia Holanda número 8 de Nueva York el
28 de noviembre de 1911. Obtuvo en Albany el grado 32 el 28 de febrero de 1929. El Cyrus Lee Temple de Albany lo declaró miembro suyo el 25 de marzo de 1930. Bueno, estas eran las grandes conquistas que tenía el señor Roosevelt. Toda la organización judío-masónica de Norteamérica se unificó para llevar a Roosevelt a la presidencia, como ya lo habían llevado a la gubernatura de Nueva York. Y para eso contó con el apoyo de millones de electores desesperados por la crisis económica y seducidas por la propaganda electoral que prometía ayuda a los cesantes. Nuevo trato al programa de Franklin Delano Roosevelt. A principios de 1933, Roosevelt subió a la presidencia, a la que habría de reelegirse 4 veces, no obstante el precedente tradicional de que nadie lo hiciera más de una vez. Y durante su administración se desarrolló una secreta revolución en Estados Unidos, todavía ahora muy poco conocida, consistente en empezar a trabajar por el hundimiento de Norteamérica en favor de la URSS. Entre tanto, las denuncias de la comisión senatorial de McCarthy conmovían a la opinión pública. El senador hablaba de 20 años de traición, lo cual correspondía a la época en que Roosevelt llegó al poder. Aunque no mencionaban la palabra judíos, muchos de los que él ponía en entredicho tenían ese origen. Por supuesto, el senador fue calificado de antisemita. Luego la prensa y la TV se lanzaron contra él, lo cual no debe extrañarnos. Acerca del particular, debe tenerse presente que el antiquísimo sistema económico de capitalización fue incrementado entre los siglos XVI y XVIII con el auge de la industria, bautizado como capitalismo, y empujado por el liberalismo masónico a derribar diques morales para dar paso a un nuevo fenómeno económico, o sea, el supercapitalismo, el cual en esencia es imperialismo económico judío con finalidades políticas. Derribar diques morales, corrupción, etc., destrucción de la moral, etc., vienen de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia, encabezada por el judío austríaco Felix Frankfurter, desde 1939 hasta 1962 y posteriormente por Ear Warren, doctorado en la Universidad del Judaísmo, mutilaron todo el engranaje de la moralidad pública y abrieron las puertas a la corrupción. Yo le llamo a esto, abrieron la caja de Pandora. Droga, aborto, homosexualidad, aquí hay que mencionar a una empresa, Monsanto, y disolución social han gozado de facilidades para expandirse. La alta finanza es el núcleo del supercapitalismo en manos de magnates judíos. Actualmente, el 2% de los hogares en Estados Unidos posee el 80% de los activos mundiales. En el mundo occidental, este fenómeno se disfrazó
a fines del siglo pasado como imperialismo americano y en 1917 se asentó en la URSS como supercapitalismo de Estado bajo el seudónimo de dictadura del proletariado. Esta parte fue reconocida por Lenin cuando expresa: nuestro capitalismo de Estado difiere en forma muy especial del capitalismo de Estado en los países que tienen gobiernos burgueses, precisamente porque nuestro Estado no está representado por la burguesía, sino por el proletariado, que ha sabido conquistar la plena confianza del campesinado. En el primer gobierno de la URSS, o Consejo de Comisarios del Pueblo, de 19 miembros solo hubo un armenio y 2 rusos, el resto judíos. Ahora bien, esa influencia económica política es poderosa en Norteamérica, pero tiene que compartir el campo y compartir con la iniciativa privada del ciudadano americano. Es decir, no dominan totalmente como ocurre en un Estado marxista. Consecuentemente, para los fines hebreos de dominación mundial, históricamente hablando, el principal oponente fue Jesucristo, lo que lo llevó a la muerte. De ahí aquella expresión de que Cristo murió por nuestra salvación. No, Cristo murió por denunciar la corrupción y las injusticias de aquella época. Lo que también hizo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y fue asesinado, podríamos decir, por el mismo sistema que viene desde el rey Salomón. En este campo, el instrumento del marxismo es más eficaz que el instrumento del Estado liberal infiltrado por hebreos, porque el marxismo es su verdadero contexto. En su verdadero contexto convence a las masas. Y si no, vea las argollas del FMLN hablando de socialismo en las montañas y entrando de lleno al capitalismo cuando son gobiernos. Por lo que ahora vemos, nunca leyeron a Marx y nunca han sido revolucionarios. Fueron aventureros, pero aún hay mucha ignorancia tras ellos que se convierte en el llamado voto duro. Continúo con el tema. Al subir Roosevelt a la presidencia de los Estados Unidos en 1933, el movimiento político secreto decidió que su lucha para conseguir la hegemonía mundial debería apoyarse preferentemente en el instrumento del marxismo y relegar a un segundo término el instrumento del liberalismo. ¿Y qué es el liberalismo? No es más que un conjunto de ideas que defienden la primacía del individuo frente al Estado y la supresión de las trabas a la actividad económica. Tal fue la tremenda significación de la revolución secreta iniciada en Estados Unidos con el advenimiento de Roosevelt. Hasta entonces, los planes del Sanedrín, sionismo, masonería, imperialismo, no habían estado reñidos con la prosperidad material del pueblo americano. Pero de ahí en adelante los cambios empezarían a bifurcarse. La simbiosis judío-norteamericana llegaba a su fin, aunque naturalmente el proceso de extinción requiere años para consumarse. Daré a conocer las palabras amenazantes contra el pueblo estadounidense por Paul Volcker, miembro de la Comisión Trilateral y expresidente de la Reserva Federal,
quien le advierte al pueblo estadounidense, pobre, no judía, lo siguiente: el nivel de vida del americano medio tiene que disminuir. Y por supuesto que disminuyó y sigue disminuyendo hasta que el pueblo estadounidense diga basta a las mafias que lo gobiernan. Esta es una lectura extraída de diferentes libros, revistas, charlas, pero todo lo que se ha dicho está haciendo o lo relacionamos con los hechos que están sucediendo en el mundo. Todo pues viene de lo que acabamos de mencionar aquí, las ambiciones de una raza que quiere gobernar el mundo a como de lugar. Por ejemplo, el caso de Corea del Norte, ese caso viene ya desde hace muchos años. Fue denunciado por el general MacArthur en su época y por eso fue retirado desde el campo de batalla. Si no lo hubieran retirado, no existiría Corea del Norte. Entonces, vamos a cortar aquí esto y poco a poco vamos a ir dando a conocer, de acuerdo a nuestras capacidades y nuestra interpretación, todo lo que está pasando en el mundo, pero todo está relacionado a la relación que hacemos de la lectura de lo que se ha dicho y lo que realmente está sucediendo en el mundo. Y todo coincide. Por eso insisto y seguiré insistiendo para que mis hermanos proletarios, todos los trabajadores del mundo, entendamos por qué pasamos hambre unos y otros viven en la gloria. ¿Por qué para unos hay verdadera democracia y para otros ni siquiera la palabra entendemos? Hasta aquí, compañeros, les habló Salvador Duarte, ex sindicalista salvadoreño. Gracias y hasta luego.